Buen día, mi nombre es Esmeralda Chaides y hoy les voy a hablar sobre el tema de la acción en materia de derecho procesal civil. Y bueno, la acción se puede definir como un derecho potestativo que le es al gobernado para efecto de ejercitar los derechos que le han sido violentados o que le han sido transgredidos. Se ha establecido que a través de la acción podemos nosotros comparecer ante los tribunales a ejercitar nuestros derechos. La acción procede en juicio aun cuando no se señale su nombre. Sin embargo, sí es necesario establecer en los hechos de la demanda los elementos que la constituyen, y durante la secuela procedimental debemos acreditar cada uno de estos elementos. Cuando nosotros ejercitamos acciones, estamos ejercitando derechos para efecto de que el Estado los declare, los constituya o, en su defecto, imponga una condena al demandado. En nuestro derecho establece la ley procesal que solo podrán iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quienes tengan intereses en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o bien que imponga una condena y, por supuesto, quien tenga un interés contrario. Nosotros podemos promover un juicio por nuestro propio derecho o bien por conducto de nuestros representantes legales o apoderados. En nuestro derecho procesal civil, la personalidad se cumple mediante el contrato de mandato, elevado a la categoría de figura pública, por lo cual tendríamos que comparecer ante un notario público a que nos haga el otorgamiento o el poder respectivo. Bastará con que se otorgue con la facultad para pleitos y para cobranzas. Debemos también de recordar que cuando nosotros vamos a comparecer ante un juicio, es deber de los litigantes o partes, representantes, los autorizados para oír y también para recibir notificaciones, como tanto de los terceros, ajustar su conducta a los principios de lealtad, de honestidad, de respeto, de verdad y de buena fe. Siempre que tengamos en mente que las acciones solo podrán ejercitarse por aquel a quien le compete o por sus representantes legales, y que cuando tengamos varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa y provengan de la misma causa, debemos intentar todas y cada una de las acciones en una sola demanda. Una vez interpuesta la demanda, siendo admitida y formulada la contestación, no podrán modificarse los puntos sobre los que verse la litis, excepto cuando existan hechos supervinientes. El actor podrá desistir en la demanda y también podrá interponerse de nuevo. Se requiere de la anuencia del demandado cuando éste contestó la demanda. De lo contrario, bastaría con la petición por escrito del actor del desistimiento de la demanda para que proceda en el juicio mismo. Los efectos de la contestación de demanda serían interrumpir la prescripción por si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. Siempre la demanda deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 258. Para efecto de que pueda admitirse, debemos entender que la admisión de la demanda no debe prejuzgar el fondo del conflicto. Las teorías de la acción. En realidad existen un sinnúmero de teorías de la acción. Sin embargo, la mayoría de estas tienden en dos sentidos, tales como serían aquellas teorías que consideran a la acción como un elemento del derecho mismo que es ejercido, aquellas que realizan una distinción entre el derecho material
que se ejercita y en el juicio de la acción. Los elementos de la acción pues son tres: el sujeto, que es el actor o activo a quien le corresponde el poder de actuar, y el demandado o pasivo, que es en contra de quien se actúa. La causa eficiente de la acción, que se traduce al interés que fundamenta la acción y se conforma de dos elementos, como son la existencia de un derecho y un estado de hecho que violenta ese derecho. El objeto es lo que pedimos al ejercer pues la acción. Y la clasificación de las acciones. Existen dos clasificaciones en el tema de las acciones, como son la clasificación clásica de las acciones. Esta se basa en que existirán tantas acciones como derechos existan, y que para los clásicos solo existían derechos reales y personales. De ahí pues se clasificaban las acciones en acciones reales, personales y acciones mixtas. Las acciones cautelares son aquellas que garantizan el éxito de una acción principal. Como pues vemos, trata de acciones secundarias o acciones supletorias, y pueden ejercitarse antes o en la demanda o bien durante el proceso, como es en el caso del arraigo y del embargo precautorio. La acción declarativa son aquellas que buscan obtener mediante el pronunciamiento de una autoridad judicial al dictar la sentencia la declaración de la existencia de una determinada declaración jurídica o de un derecho sobre existencia o inexistencia de una relación o hecho jurídico. Las acciones de condena son aquellas que buscan por parte del actor que se imponga por el tribunal determinado el cumplimiento de una demanda o prestación. Las acciones constitutivas son aquellas que tienen por objetivo lograr no solo la constitución de una relación o derecho, sino también la modificación de una existente o ya extinta. Las acciones ejecutivas son aquellas que tienden a obtener colectivamente lo que es debido. En el tema de la acción abarca del artículo 1 al artículo 34 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Hablando de manera general y solo por mencionar algunos, el artículo 1 nos dice que solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga intereses en que un órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho. Nos habla de que podrán promover los interesados por sí o por medio de otros de sus representantes por el Ministerio Público y por aquellos cuya intervención esté autorizada por la ley en los casos especiales. En el artículo 24 hablamos de las acciones del Estado civil que tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, la defunción, el matrimonio o la nulidad de este, la emancipación, la tutela, la adopción, divorcio o bien atacar el contenido de las constancias de registro civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de las acciones del Estado civil perjudican aún a los que no litigaron. Si pasamos pues al artículo 29, vemos que nos dice que ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien le compete o por su representante legítimo. No obstante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor cuando conste el crédito de aquel en título ejecutivo. El tercero demandado puede paralizar la acción pagando al demandante el monto de su crédito. Las acciones derivadas de los derechos inherentes a la persona del deudor
nunca se ejercitarán por el acreedor. Los acreedores que acepten la herencia que corresponda a su deudor ejercitarán las acciones pertenecientes a este en los términos que el Código Civil lo permita. Y pues bueno, por último el artículo 33 y el 34. En el artículo 33 nos habla del tiempo y nos dice que las acciones duran lo que la obligación que representan, menos en los casos en los que la ley señala distintos plazos. Y pues el último, pues el artículo 34 de la admisión y de la demanda, que una vez que es admitida y es formulada la contestación, no podemos modificar ni alterar los puntos sobre los que versa la litis, o solo pues en algunos casos en los que la ley lo permita por hechos que son supervinientes.